Saludo a los que se están ya conectando. Estamos en un nuevo día sábado de culto de juveniles. Así que les saludo a cada una. Y vamos para compartir hoy día la palabra de Dios. Así que vamos a esperar unos minutitos para que puedan agregarse los demás. Ahí veo a Connie, a Denise, a Valentina. Se están agregando ahí. Si alguno se me pasa, me tienen que perdonar porque soy un poco lenta en esta de la telecomunicación. Está la Dani Toro, está Gonzalo. Así que a todos un saludo. Aquí tenemos que poner alfombra porque llegó la presidenta. Así que ya estamos se están agregando otros. Así que ligerito vamos a comenzar. Hoy no habrá dinámica, pero sí tendremos una reflexión de la palabra del Señor para que podamos ser edificados. Así que vamos entonces a comenzar. No sé si esperar unos minutos más. Aquí tengo a mi ayudante aquí al lado. Él me va guiando en esto. Ahí se agregó Pablo. Bienvenido, Pablo. Ahí está mi amiga Patricia, la Pati. Bienvenida también al culto juvenil. Así que comenzaremos mientras los demás se van agregando. Quiero comenzar orando al Señor. Vamos a comenzar orando y pidiendo al Señor que nos guíe en todo lo que vamos a compartir en esta tarde. Queremos que el Señor, que su Espíritu Santo vaya guiando todo y seamos edificados, ¿cierto?, en Él. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor su dirección y que se puedan agregar los demás que aún faltan. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque esta es una bendición el poder congregarnos, Señor. Quizás no en el templo, pero nos podemos congregar a través de estos medios, Señor. Y aquí lo importante de todo es que tu presencia está con nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, y pedimos tu dirección para este culto, Señor amado, para esta reflexión que tendré que compartir, Señor amado. Confío en que es tu Espíritu Santo quien nos guía, Señor, si nos disponemos en tus manos. Gracias por cada uno de los que se ha conectado ya, Señor, y bendice a quienes se van a ir agregando también, Señor amado. Gracias por tu presencia. Gracias por este día que nos has dado, Señor, donde hemos podido, Señor amado, cumplir con las actividades, compartir con nuestra familia, quizás alguno en el trabajo. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos proviene de ti, es bendición tuya, Señor. Gracias, Señor amado. Nos disponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que de alguna manera meditemos en una alabanza
antes de que yo pueda leer el pasaje que voy a compartir con ustedes, quiero que meditemos en una alabanza que nos habla de alguna manera de la persona que está preocupada por nosotros, que se preocupa por nosotros. Nos habla de la persona a quien nosotros tenemos que ir cuando tenemos necesidad. Y yo quiero que podamos escucharla. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá en mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Ya. Quizá para algunos este corito o esta alabanza no es conocida. Quizá para los que llevamos más tiempo sí lo es. Pero esta alabanza habla de ¿a quién iré en necesidad? ¿Quién podrá mi vida cambiar? Y el tema que yo tengo para compartir con ustedes nació de lo mismo, de una misma pregunta: ¿quién se preocupa por mí? Y de eso quiero compartirle en esta tarde. ¿Quién? ¿Quién está preocupado por mí? ¿Quién se preocupa de mí? Y quiero llevarlos al libro o al Evangelio de Mateo, capítulo 15, del versículo 32 al 39. Allí encontramos un relato en la palabra del Señor que es acerca de la alimentación de los 4.000. También en el capítulo 14 tenemos otro relato parecido, donde Jesús alimenta a 5.000 personas, sin contar niños ni mujeres. Veía mientras preparaba este tema que la alimentación de los 5.000 es un relato que aparece claro en los 4 evangelios. Este que voy a compartir en esta hora está en este libro de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Y le voy a dar lectura: alimentación de los 4.000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Este es el relato en el cual nos vamos a centrar en esta tarde. El relato de la alimentación
de los 4.000, cuando yo lo leía, lo comparaba igual un poco con con el relato de la alimentación de los 5.000. Y lo que me llamó la atención de este pasaje fue una palabra que se repite en los primeros versículos de cada relato. Y es la palabra compasión. Dice que Jesús, en el capítulo 14, en la alimentación de los 5.000, dice que tuvo compasión de las personas y comenzó a sanar a los enfermos. Y acá vemos a Jesús llamando a sus discípulos y diciéndole su sentir. A mí me encanta ver cómo Jesús dialoga con sus discípulos, porque los discípulos, independiente de todo, ellos están en un proceso de aprendizaje en este tiempo en que estuvieron con Jesús. Ellos estaban aprendiendo, se pudieron haber equivocado, hicieron preguntas que no tenían, decían, como para saciar a la gente, viendo que ya habían sido testigos del antiguo milagro, del otro milagro de los 5.000. Pero nada podemos cuestionar a los discípulos si ellos estaban en una etapa de aprendizaje. Después que Jesús asciende a los cielos, estos discípulos fueron totalmente distintos. Pero aquí ellos estaban en una etapa de aprendizaje, por lo tanto, quizá hay muchas cosas que podemos preguntarnos. Pero a eso no voy a ir yo. Lo que yo quiero señalar aquí en este pasaje es que este relato de la alimentación, podemos apreciar que Jesús puede satisfacer las necesidades de las personas. Así como el relato de los 5.000 que estaba dirigido a la multitud, a los judíos, este pasaje está dirigido, o la multitud es más bien de gentiles. Y ahí nosotros podemos ver que el Señor suple o puede suplir la necesidad de todos, sin excepción. Solo se necesita la disposición de las personas de recibir lo que Dios o lo que el Señor ofrece. Lo que yo quiero resaltar aquí es el sentir de Jesús, como decía. Dice aquí, tengo compasión de la gente. Tengo compasión. ¿Por qué? Porque esas personas, esa multitud había estado 3 días escuchando las enseñanzas de Jesús, atento a las palabras de Jesús. 3 días compartiendo con el Maestro, siguiéndole. Y Jesús se detiene en la necesidad física que ellos tenían en ese momento, porque estaban sin comer. Y Jesús dice, y no quiero enviarlo en ayuna. ¿Por qué? Porque estaba el peligro de que se pudieran desmayar en el camino, dice Jesús. Y yo encuentro realmente conmovedora las palabras de Jesús. La preocupación por las personas, a quienes estaba enseñando, a quienes estaba ministrando a través de su enseñanza, a través de sus palabras. La preocupación más allá de compartir solamente una enseñanza o el evangelio, sino que la necesidad completa de las personas. Sin duda, esos 3 días ellos estaban alimentando el alma, su espíritu, con las palabras de Jesús. Pero ahora los vemos frente a la necesidad física de ser alimentados. Y vemos cómo Jesús se preocupa, de la manera que se preocupa, de toda esta multitud. Y dice que sus discípulos se hicieron la pregunta de dónde iban a sacar para alimentar a las personas. Entonces, claro, humanamente imposible alimentar a tantas personas. Así lo vieron los discípulos. Como decía, a pesar de que habían visto anteriormente el milagro, ¿cierto?, de los 5 panes y 2 peces. Entonces, pero como digo, ellos estaban en una etapa de aprendizaje. O sea, ¿qué podemos decir de ellos? Nada. Solo que ellos estaban aprendiendo y tendrían una nueva enseñanza a través de este suceso que estaban, ¿cierto?, siendo partícipes. Pero Jesús
Aquí no dice que los recriminó ni nada, solamente le dice y les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y ellos le dijeron 7 y unos pocos pececitos. Y pareciera humanamente 7 panes y unos pocos pececitos para alimentar a 4.000 más mujeres y niños. Imposible. Pero aquí nos damos cuenta de la divinidad y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo mandó a que se recostara las personas en el suelo, se sentaran. Y dice que Él tomó los panes y tomó los peces y dio gracias por lo que tenía en sus manos. Y solo eso. Y luego los partió, ¿cierto? Los panes. Y repartió, lo entregó a los discípulos y los discípulos lo entregaban a la multitud. Y el 37, que realmente allí dice que comieron todos. Y no solamente comieron, dice aquí la palabra de Dios, se saciaron. Y aún más, recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y los que habían comido dice que eran 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tremendo, tremendo milagro del Señor Jesús. Me imagino yo la reacción de los discípulos realmente al ver a su maestro haciendo y siendo testigo de este milagro, a la multitud, cómo reaccionó viendo cómo Jesús los alimentaba a todos, saciaba su necesidad de alimentación. Y uno ve este pasaje, yo por ejemplo me maravillo de este pasaje, porque lo que más me conmueve de este pasaje, independiente que el milagro, un tremendo milagro, es el sentir de mi Señor, del Señor Jesucristo, del Señor en quien nosotros hemos depositado nuestra confianza, en Jesucristo, el Señor en quien nosotros hemos creído. ¿Es una persona o es nuestro Dios? Jesús. Yo entiendo a través de este pasaje que está atento a la necesidad de sus hijos. Porque aquí alimenta a una multitud que estaba cerca de él, que lo había seguido para escuchar su enseñanza. Eran personas que habían dejado sus hogares para estar ahí con Jesús, escuchándole, porque había un deseo, un anhelo. Y como Jesús vio la necesidad, eso lo movió a tener y a mostrar compasión. Y de la misma manera que Jesús tuvo compasión de aquella gente porque veían las condiciones que estaban, que hacían 3 días que estaban con Él y no tenían que comer, de la misma manera Jesús nos mira a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Jesús está atento a mi necesidad. Jesús está atento a tu necesidad. Y Dios se compadece de tu necesidad. Porque Él sabe en las condiciones que estás. Aquí dice que hace 3 días que no comían. Jesús sabe la aflicción que puede haber en tu corazón. Jesús sabe la necesidad por la cual estás pasando. Jesús sabe la aflicción que puedes estar viviendo en estos momentos. Jesús lo sabe. Sabe desde el momento en que se produjo y todo el tiempo que ha estado ahí guardado en tu corazón, quizás sin compartirlo con nadie. Pero Jesús se conmueve con tu necesidad, al igual como se conmovió con la necesidad de la multitud. Porque Jesús tampoco quiere que nosotros desmayemos. Tampoco quiere que sus hijos desmayen en su caminar con Él. Por eso Dios se preocupa, porque Él quiere que estemos firmes, que sigamos avanzando, que no desmayemos, que no nos desalentemos. Entonces nosotros
estando cerca de Jesús como lo estaba la multitud, siempre vamos a recibir satisfacción a nuestra necesidad, siempre. Ya sea espiritual, física, emocional, cualquiera sea la necesidad que pueda haber en nuestras vidas. Jesús la va a satisfacer si permanecemos cerca de Él, como lo hacía esta multitud, que lo había seguido durante 3 días. No importa cuánto tiempo llevemos los caminos del Señor, sean pocos días, meses, años, también como hijos del Señor tenemos aflicción, y el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos recuerda que en Él podemos tener la satisfacción a nuestras necesidades, a cualquier tipo de necesidad. Ahora, al ver a los discípulos, dice, ¿de dónde nosotros tenemos tantos panes en el desierto? Quizás nosotros igual estemos en la misma condición y nos preguntemos, oye, es que mi fe está tan débil en estos momentos. Quizás me cuesta orar en estos momentos. Quizás ni siquiera me doy tiempo para leer la Biblia, pero estoy con esa aflicción, me siento solo. Veo difícil mi situación. Pero no importa cuán pequeña y débil esté tu fe, en las manos de Jesús se multiplica esa fe. Y en las manos del Señor, todo lo que te está costando, toda esa necesidad que hay en ti, Dios la puede suplir. Por eso tienes que venir al Señor y disponerte ante Él así como estás, en la condición que estás, porque el Señor sabe en la condición que estás. Pero igual, Él quiere que nosotros nos acerquemos. ¿Y qué nos dice Jesús? Al igual que a los discípulos, toma lo que tienes. Lo poco que tienes, quizás tu fe débil, quizás poca oración, quizás poca palabra, pero eso que tienes, tráelo a mí. Y yo haré que eso se multiplique en ti. Daré fuerzas para orar. Te daré aliento para leer la palabra. Deseo de estudiar mi palabra. Porque eso todo lo provoca el Señor. Él produce el querer como el hacer. Nada podremos hacer por nuestra propia cuenta si Dios no produce en nosotros ese deseo y ese accionar. Así que Jesús nos dice en esta hora, toma lo que tienes. Lo poco que tienes, a lo mejor encuentras que es poquito, pero trae eso. Y en las manos del Señor se va a multiplicar. Y el Señor va a producir ese deseo. Y no vas a desmayar en el camino. Vas a seguir avanzando. Vas a seguir creciendo. El Señor conoce nuestra necesidad. Y en la manera en que el Hijo del Señor experimenta el obrar de Dios en su vida, en la manera en que el Hijo de Dios experimenta la ayuda de Dios en los momentos difíciles, eso nos va a permitir ver la necesidad de otros, sentir empatía por la necesidad de otros. Cuando otro está débil, nosotros vamos a sentir la necesidad de ayudar. ¿Por qué? Porque un día nosotros igual nos sentimos así, el Señor nos sostuvo, nos levantó y nos reconfortó. Ahora nosotros podemos ayudar a otros. En la manera en que nosotros dejemos obrar al Señor en nuestras vidas y experimentemos a Dios en nuestras vidas, seremos un instrumento útil en las manos del Señor para saciar la necesidad de otros que están necesitados espiritualmente, que tienen necesidades físicas, que tienen necesidades emocionales. Podremos ser como los discípulos. Él nos entrega algo. Lo que tenemos nosotros en las manos del Señor puede ser muy útil para otras personas. Pero tenemos que tener esa dependencia y esa búsqueda del Señor. Porque muchas veces, como hijos del Señor, queremos ayudar a muchos.
Y nos olvidamos que Dios también quiere suplir nuestra propia necesidad. Quiere saciar nuestra propia vida para que seamos más efectivos en su obra. Y allí en medio de nuestra necesidad, nosotros experimentamos al Señor. En su presencia, nosotros recibimos nuevas fuerzas. En su presencia, nosotros somos reconfortados. En su presencia, nosotros experimentamos la paz, el consuelo de Dios en medio de nuestras aflicciones. Y eso nos permite y nos hace aptos también para que podamos tener esa vista espiritual de mirar la necesidad del otro. Y para entender la situación de la otra persona que está en necesidad. No cuestionamos, sino que ayudamos a las personas. Tenemos que entender que a Jesús nosotros no lo seguimos por los beneficios temporales, no lo seguimos por los beneficios físicos o que podamos recibir. Nosotros lo seguimos, ¿por qué? Porque Él ha suplido una necesidad espiritual en nosotros, porque Él es nuestro Dios, porque Él dio su vida por nosotros, se entregó por amor a nosotros. Por eso seguimos a Jesús, porque Él lo entregó todo por nosotros. Pero Jesús no solamente se preocupa de nuestra necesidad del alma, también Él satisface nuestras necesidades en medio de la aflicción, en medio de las adversidades de la vida. Por lo tanto, eso nos ayuda a nosotros a saber que sí hay necesidades, pero hay una necesidad primordial en nosotros y en las personas, y esa es la necesidad espiritual, es la necesidad de Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es que nosotros no estamos para ofrecerle a las personas los beneficios de Dios temporales, sino para llevar a Jesús y que satisfaga la necesidad del alma de las personas, para que las personas reciban la verdad de Dios y crean en Jesucristo. Esa es la primera necesidad que nosotros debemos tener muy clara, que es la que debemos entregar. Y por supuesto, también poder orar por las demás necesidades, pero sin olvidar que hay una que es primordial. Y esa necesidad espiritual se logra a través de una verdadera y profunda relación con Jesucristo. Solo así se sacia esa necesidad espiritual en la vida de las personas. Y también solo esa relación nos mantiene a nosotros con vida espiritual. Y me encanta lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, 35. Dice, Jesús les dijo, hablando de que Él era el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Podemos pasar aflicción, podemos tener problemas, podemos tener dificultades, pero el Señor, aún en medio de las dificultades, sacia nuestra vida. Podemos vivir con paz, con gozo en nuestro corazón, con esperanza de que todo lo que vivimos tiene un propósito. Por eso es que yo les aliento a cada uno de ustedes a ser personas que depositen su plena confianza en Jesús. Porque Jesús está preocupado por ti y por mí. Porque Jesús tiene fijos sus ojos en sus hijos. Y el corazón de Dios se mueve en favor de sus hijos. El Señor nos ama. Y de esta misma manera, yo quiero
hacerles ver igual de que el Señor sacia la necesidad. Pero ahora el Señor Jesús no está, así como estuvo con los discípulos y con aquella multitud. El Señor Jesús no está. ¿Quiénes están para entregar la verdad? Somos nosotros, los hijos del Señor, los que le hemos conocido, los que hemos creído en Él. Somos los responsables de llevar esta palabra de verdad. Pero para llevar esta palabra de verdad que satisfaga el corazón y el alma de las personas, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Y aquí también es donde me quiero centrar. ¿Qué podemos aprender de Jesús en este relato? Que Jesús era compasivo. Jesús puede suplir mi necesidad. Y yo la experimento cada día como hija del Señor. Y yo creo que también tú la experimentas cada día en tu vida. Pero debemos aprender de que así como Jesús tiene compasión de nuestra necesidad, nuestro corazón también debe ser compasivo hacia los demás. Ser compasivo. Mirar más allá de las personas. Incluso que estamos enseñando la palabra. Mirar más allá que hay necesidades de las personas. Que Jesús actuaba y suplía la necesidad de las personas. ¿Quiénes son los encargados de llevar a este Jesús que suple la necesidad de las personas? Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Qué aprendemos de Jesús? Que Él mostraba una completa dependencia de su Padre, de Dios. Porque ¿qué hizo Él cuando tomó los panes y los peces? Dio gracias. Dio gracias por esos panes y esos peces. Él vivía en una dependencia total de Dios, de su Padre, aún siendo Él Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender y tenemos que entender que si Jesús tiene compasión de mi necesidad, yo tengo que mostrar compasión hacia otros y ayudar a otros, alentar a otros para que no desmayen en el camino. Y si es necesario, levantarlo, tenderle una mano, levantarlo y ayudarle a seguir caminando. Porque la vida cristiana es una lucha diaria y tenemos que enfrentar situaciones complicadas, difíciles, tristes. Pero gracias al Señor, porque Él está con nosotros, pero también hay hermanos que nos sostienen. Tenemos una familia espiritual que nos sostiene con sus oraciones y podemos seguir avanzando. Concluyendo con este relato, Jesús es el que sacia la vida. Y Él sacia el corazón de las personas, la vida de las personas. Y cuando Él bendice, bendice en abundancia. Y lo vemos aquí a través de este relato. Y lo vemos y lo experimentamos en nuestra propia vida. Él nos da más de lo que a veces esperamos. Nos sorprende el Señor. Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos concluir de este pasaje? Debemos confiar en Jesús. Debemos confiar en Jesús en medio de nuestra necesidad. Y mantenernos junto a Él, apegaditos y sin apartarnos de Él, para experimentar su cuidado, para experimentar su sustento, para experimentar cómo Él reconforta el corazón, cómo Él nos alienta a seguir, aún en medio de la aflicción, aún en medio de las pruebas. La primera necesidad que necesita ser suplida diariamente en mi vida es la necesidad espiritual. Y eso lo logro teniendo una relación personal con Dios todos los días. Jesucristo es la respuesta a toda necesidad. Eso es lo que tenemos que creer y debemos compartir a otros. Pero esta palabra no solo concluye, sino que debemos aplicarla a nosotros.
Y como decía la alabanza que escuchamos, ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Solo Jesús tiene palabras de vida para nosotros y para toda persona que se quiera acercar a Él. Dios tendrá una respuesta. ¿A quién irás en necesidad? ¿A quién acudes cuando estás en necesidad? Cuando viene la aflicción, cuando viene el problema, cuando viene esa lucha, ¿a quién acudes en primer lugar? Como hijos del Señor, al primero que debemos acudir es a Jesucristo. Arrodillarnos frente a Él, buscar su ayuda, buscar su dirección, buscar su protección. Por eso ahora yo, a través de esta palabra, te invito a entregar tu necesidad a Jesús. Quizá estás en un momento difícil de tu vida, estás enfrentando una situación complicada, estás con una aflicción en tu corazón, hay una enfermedad en tu cuerpo. No sé cuál es tu necesidad, pero la invitación de esta tarde es a entregar tu necesidad a Jesús para que Él la tome y obre en ti. ¿Por qué? Porque Él te está mirando con compasión. La mirada de Jesús está allí, fija en ti. Tú debes también fijar tu mirada en Jesús. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu dolor, tu aflicción, la situación que te preocupa. Déjate saciar por el Señor. Y de esa manera hallarás descanso para tu alma y podrás enfrentar con paz, esperanza y tendrás dirección y sabiduría clara para enfrentar la situación difícil que estás viviendo. Esa es la invitación de hoy día, a través de la palabra. Tienen problemas los niños, los juveniles, los jóvenes, los adultos mayores. Todos enfrentamos situaciones difíciles. Pero Dios es misericordioso. Y hoy a través de este pasaje nos está diciendo, yo tengo compasión de ti. Yo sé cuánto tiempo has estado sufriendo por esta situación. Yo sé la necesidad que tú tienes. No quiero que desmayes en el camino. No quiero que te caigas. Quiero que te mantengas firme. Pero ven, entrégame lo que tienes. Y te daré descanso. Y saciaré tu vida. Es lo que nos dice el Señor en esta tarde. Vamos a orar al Señor. Y si tú tienes una necesidad y la quieres compartir en estos momentos, te doy el tiempo en que puedas hacerlo. Si quieres que oremos por alguna necesidad específica, la puedes compartir. Si no, puedes orar por ella allí en tu hogar, porque aquí lo importante es que Jesús escucha tu clamor y que Jesús sabe tu necesidad, pero Él está esperando un accionar tuyo, el que te acerques, el que veas y experimentes el obrar de Dios. Es lo que el Señor quiere. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Vamos a enfrentar un nuevo año. Algunos ya han entrado a clase, otros están por entrar. Los trabajos, la situación que estamos viviendo en estos tiempos no es fácil, pero tenemos una verdad maravillosa. Jesús está con nosotros. Jesús suple nuestra necesidad. Jesús se compadece del necesitado. Jesús no defrauda. Jesús sacia el corazón de aquellos que se acercan a Él, de aquellos que están ahí escuchando, atendiendo a lo que Él nos está diciendo. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor que Él tome nuestra necesidad. Le entregamos nuestra necesidad. Yo tengo una necesidad delante del Señor. Si tú tienes una necesidad, entrégala en esta hora. Y comienza a ver el obrar de Dios en tu vida. Comienza a experimentar la respuesta de Dios en tu vida. Y sigue avanzando y sigue caminando. Porque cuando el Señor responde, cuando el Señor nos sustenta, cuando el Señor nos fortalece, podemos seguir avanzando. Que el Señor te bendiga.
bendiga tu vida, bendiga tu hogar. Y nunca te olvides de esta verdad. ¿A quién iré en necesidad? Solo a Jesús. Al primero que tienes que ir es a Jesús cuando estés en necesidad. ¿Quién se preocupa por ti? Jesús se preocupa por ti. Él tiene fijo sus ojos en ti. Nunca lo olvides. Nunca lo olvidemos. El Señor está con nosotros. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta a seguir creyendo en ti, Señor, a seguir depositando nuestra plena confianza en ti. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas y nos recuerdas cómo tú miras nuestra necesidad, cómo tu corazón se siente con nuestra necesidad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú conoces lo que estamos viviendo o lo que está viviendo cada persona que está escuchando esta palabra, la situación que puede estar viviendo. Gracias te damos porque tú lo sabes todo. Gracias te damos porque podemos acudir a ti, Señor, y saber que quizás lo poco que tenemos en nuestras manos, tú lo puedes multiplicar, Señor. Y si nuestra fe está débil, tú la puedes fortalecer, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos sustenta, porque tu palabra nos reconforta, porque tu palabra nos da esperanza, porque tu palabra nos da sabiduría y dirección para enfrentar el día a día, Señor amado. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de compartir palabra tuya. Bendice, Señor, al ministerio juvenil. Bendice a los jóvenes, Señor. Que el trabajo de este año sea un trabajo maravilloso para ti, Señor. Que muchas almas sean suplidas por ti, Padre. Que muchas almas, muchas personas sean suplidas su necesidad a través de tus hijos, Señor. A través del trabajo del grupo juvenil, Señor. Muchos juveniles puedan ser alcanzados. Muchos te puedan conocer. Muchos sean saciados por ti, Señor. Ese es nuestro anhelo, que tú uses a los jóvenes, que sean instrumentos eficaces en tus manos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra y por cada hijo tuyo que trabaja en tu obra, Señor, mirando la necesidad que hay a su alrededor. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos con nuestra mirada fija en ti, Señor. Y que nuestro corazón se mueva con compasión hacia la necesidad del otro, Padre. Gracias, Padre, porque sabemos que podemos servirte, Señor, solo por tu gran e infinita misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor entonces por su palabra. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca. Y será hasta el próximo sábado con un culto cada día mejor. Y invitados también para mañana, para estar allá a las 12 escuchando palabra de Dios a través de nuestro pastor. Y seguir estando también en los tiempos con Dios, que es importante también que estemos los días miércoles. Somos parte, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo, de la congregación, así que tenemos que estar ahí. Así que ánimo, aliento, el Señor les bendiga grandemente a ustedes y a cada una de sus familias, y sigamos adelante sirviendo al Señor con esperanza, con gozo y fortalecido en nuestro Dios. Chao a todos.